La palabra de Dios no es un libro de autoayuda. La palabra de Dios no es un libro motivacional. La palabra de Dios ni siquiera es una guía para lograr el éxito en esta vida. La palabra de Dios va mucho más allá de lo que tú y yo hemos creído antes. Y en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra en el alma y en el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios entonces es ofensiva. ¿Qué? ¿Cómo la palabra de Dios es ofensiva? Así la palabra de Dios es ofensiva, porque va a mostrar nuestra condición. Y dime a quién le gusta que nos digan en lo que estamos mal. A nadie. Porque la palabra de Dios muestra lo más profundo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Pero también nos confronta, nos redarguye y después de todo ese proceso sana nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios es tan viva y tan poderosa. Pero tristemente, a veces en vez de que sea este escenario tan hermoso, el evangelio solo se convierte en una ofensa. Y fíjate que Jesús padecía bastante de esta situación cuando él compartía. Mucha gente se ofendía por lo que él decía. Y en el capítulo de Juan, en el capítulo 6, dice que cuando él compartió acerca del evangelio, muchos se ofendieron. Dice que sus discípulos, significa personas que eran cercanas a Jesús, que tienen una comunión con Jesús, se ofendieron y entonces dejaron de seguirle, porque no les gustó lo que Jesús les dijo. Y fíjate que también Jesús padeció que cuando él compartía el evangelio, los fariseos no les parecía lo que Jesús decía. Y entonces ellos se enojaban y le decían muchísimas cosas feas a Jesús porque no les gustaba lo que Jesús decía. ¿Pero por qué? Porque Jesús les estaba mostrando su condición y eso les molestaba muchísimo. Fíjate que el problema de una ofensa es que te conviertes en una persona inganable. No importa cuánto Jesús compartiera la verdad a los fariseos. Ellos eran inganables porque se molestaban de que Jesús les estaba diciendo las cosas. Se molestaban tanto que cuando tú te ofendes, amada iglesia, haces una barrera espiritual y no eres capaz de poder escuchar lo que el Espíritu te quiere decir. Te conviertes en una persona inganable totalmente. No importa cómo te lo digan, te conviertes en una persona inganable. Así pasó con los fariseos. Se convirtieron en inganables por no querer escuchar lo que Jesús les estaba diciendo, porque les mostraba cómo eran ellos. Si tú y yo estamos en una prédica y en la prédica habla acerca de la fornicación, acerca de la pornografía, del adulterio, solamente se van a ofender los que padecen de esa situación, porque la palabra de Dios va a revelar esos deseos más íntimos de esas personas. Fíjate que en Santiago 1:19 dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo voy a repetir una vez más. Recibe con humildad la palabra de Dios. Recíbela, escúchala, sé lenta para escucharla, tardo para hablar, tardo para enojarte, porque esto puede salvar tu alma. Lo que dice en Santiago se me hace algo tan interesante y tan impactante. Y yo te quiero decir el día de hoy que no conviertas el evangelio en una ofensa. No conviertas esa ofensa en tu dolor. Conviértelo en algo que pueda ser viva y eficaz en tu vida, porque la palabra de Dios, ninguna palabra está de más y ninguna palabra está de menos. Cuando el evangelio se revela y te dice algo, no pienses que es un complejo de inferioridad. No te está diciendo que eres menos, te está diciendo que hay algo, hay una zona en la cual tienes que cambiar. El día de hoy quiero acabar con lo que está en el Salmo 119-130, que dice: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Lo que nos está diciendo el Salmo 119 es que la palabra de Dios se revela no a los inteligentes, no a los ricos, no a los guapos, no a los santos y perfectos. Se revela a los sencillos, a los mansos, a los humildes. Cuando escuches la palabra, recíbela con humildad, recíbela con mansedumbre, para que pueda revelarte Dios, su Espíritu pueda revelarte el camino. Quiero acabar con lo que está en Mateo 5:5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen esa sencillez para poder escuchar. Los que son tardos para enojarse, para irarse, los que son lentos, los que escuchan, los que reciben la palabra y la consideran antes de hablar. Salmo 33:4 dice: la palabra del Señor es justa y fieles son todas sus obras. La palabra de Dios es viva y eficaz. No conviertas un consejo en una ofensa. Convierte el evangelio en algo vivo y poderoso en tu vida. Que Dios te bendiga.